Buenas noches, mi nombre es Lucy Blanca Zanabria Parrado, soy estudiante de psicología. A continuación doy respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué son las emociones y funciones para el ser humano? Son todo lo que el ser humano siente en un momento y lo expresa en distintas situaciones. Las emociones es un conjunto de respuestas organizadas y su función consiste de ser la guía para poder elegir nuestras respuestas ante las diferentes situaciones que nos presentan en la vida. En los seres humanos existe una tendencia al desarrollo personal cuando somos capaces de influir con la vida conectada y nuestras emociones. La segunda pregunta es diferencias entre la emoción y los sentimientos. La emoción son respuestas o estímulos internos o externos que son significativos para la persona, donde en ellas la presencia de comportamientos cognitivos y cognitivos y fisiológicos, donde la persona tiene carácter dual, son divididas como negativas y positivas. Sentimientos consideran los aspectos motivacionales y evolutivos, comprensión de la otra persona, cooperación grupal. Tenemos la siguiente pregunta: factores biopsicosociales inciden en la salud en forma positiva y negativa. En forma positiva, respaldo de la familia desde apoyo social. La forma negativa, depresión, ansiedad, violencia, entre otros. Siguiente pregunta: bases fisiológicas y estructuras cerebrales relacionadas con la experiencia emocional del ser humano. Son las bases fisiológicas, consisten en el sistema límbico, donde es un componente del sistema nervioso del ser humano, donde está compuesto por dos estructuras, que es la amígdala y el hipocampo. Son las encargadas del aprendizaje y del recuerdo del cerebro del ser humano. El desarrollo de la amígdala hizo posible la supervivencia del ser humano en las funciones que permite que el sujeto recuerde las características de algún pasado. La primera base de funcionamiento en el neocortés es el extracto que recubre la superficie cerebral. La segunda ocupa un lugar a nivel cortical. Tenemos la siguiente pregunta: ¿qué es la inteligencia emocional? ¿Cuáles son las dimensiones? Es la capacidad para identificar, entender y manejar las emociones, de modo que facilite las relaciones en los demás. Siguiente pregunta: ¿qué es la neurociencia social y qué aporte brinda a la psicología? Es una rama de las neurociencias cognitivas. El objetivo es el estudio de las bases biológicas de la conducta social, donde se combinan las herramientas neurociencia cognitiva y la neuropsicología. Siguiente pregunta: ¿qué entendemos por cognición social y cómo nos ayuda a comprender el comportamiento? Es la capacidad de percibir emociones propias y de otros, entender en lo que piensan las demás y determinantes situaciones. Siguiente pregunta: ¿qué es la
inferencia social y qué aspectos del comportamiento social puede ser explicado desde estos aspectos. La información social estudia el conjunto de procesos relacionados con con la, con la apreciación de los demás hasta la evaluación de teorías y sus estados mentales. Tenemos la siguiente pregunta. ¿En qué consiste la teoría de la mente? Estructuras cerebrales que están implicadas. Consiste en la habilidad de comprender y de predecir la conducta de las personas, como sus conocimientos, intenciones y creencias. En esas tenemos estructurales cerebrales. Tenemos corteza prefrontal, es la encargada de distribuir las representaciones de los estados mentales, estados físicos. También tenemos la corteza dorsomedial, corteza cingulada posterior, polos temporales, corteza temporal lateral, área motora suplementaria, precúneo y corteza prefrontal dorso medial. Estas están relacionadas con la atribución externa. Tenemos la siguiente pregunta. La empatía, la importancia en la interacción social y las estructuras cerebrales que están implicadas. La empatía es la capacidad de ponernos en la capacidad de otros, comprender las emociones, sentimientos, pensamientos que nos expresan otras personas, teniendo una reacción inmediata. La empatía es importante ya que se vuelve una actitud común entre las personas. Las estructuras, tenemos la corteza singular, está relacionada con la sentencia de juicio que hace el observador basándose en la expresión facial de la persona. Tenemos también sistema límbico, es uno de los complejos del sistema cerebral que se encuentra vinculada a las respuestas emocionales del cerebro de la persona. Tenemos también lóbulos temporales, son los que están catalogados en la base neurobiológico de la empatía. También está la amígdala, es la base neurobiológica de la empatía. Y tenemos hipotálamo, actúa como una glándula endurecida donde posee ciertas neuronas. Siguiente pregunta. La categorización y los juicios. ¿Cómo ayudan a comprender el comportamiento social? La categorización social es el proceso que permite elastificar a cada persona por grupos en función de las características que tienen en común: nacionalidad, región, edad. La categorización empobrece la experiencia perceptual, en donde se permite el perceptor ir más allá a la estimulación sensorial, identificados sujetos y sucesos. Tenemos el de juicio social, la capacidad de entender y conformar las reglas de la sociedad. Reflejos del entendimiento de la persona, medir las consecuencias
y sus acciones en el juicio social. Es la capacidad de la persona saber y entender cómo sus acciones afectan a otras personas. Este concepto nos ayuda a comprender el comportamiento social, ya que el juicio no lleva a malas decisiones y a malas relaciones. Siguiente pregunta, la confianza interpersonal, estructuras cerebrales que estarían implicadas. Es un aspecto fundamental en las relaciones interpersonales y en nuestras vidas. De ella depende nuestros deseos, proyectos pueden convertirse en algo real. La falta de confianza es la encargada de surgir todo tipo de conflicto. Tenemos las estructuras que son la amígdala, es la responsable de la realización del juicio. También está la corteza prefrontal, ventromedial, ventromedial. También tenemos el polo temporal, es la que está relacionada con la superación del miedo a la traición de la confianza. Siguiente pregunta. ¿A qué llamamos percepción de justicia? ¿Cómo afecta las interrupciones sociales? Se trata de una de las fenómenos relacionadas con las tomas de decisiones sociales. Afectan en las tomas de decisiones de las personas. Siguiente pregunta. ¿Qué es la cooperación y las conductas de ayuda? Son conductas que tienen que ver con el esfuerzo del individuo y los objetivos y metas donde se tiene en cuenta trabajo en equipo y donde hay también apoyo en equipo.